Estimados, muy buenas tardes. Mi nombre es José Wilmer Vargas, estudiante de Ingeniería Industrial de la CUN. El siguiente video es con el propósito de argumentar la tercera entrega de nuestra asignatura Física Eléctrica y Magnética del bloque 23B06, correspondiente a la ficha 56.611. A continuación, les presentaré los objetivos generales de esta actividad y sus objetivos específicos. Como objetivo general, vamos a tener lo que es aprender los aspectos básicos de la electricidad y el magnetismo mediante los conceptos generales para su posterior aplicación en nuestro ámbito profesional. Como objetivos específicos, vamos a desarrollar habilidades de análisis de los tipos de circuitos eléctricos mediante la realización de una infografía. Vamos a desarrollar habilidades de análisis mediante la aplicación de las leyes aplicadas en esta asignatura. Y vamos a aplicar de manera práctica los fundamentos adquiridos para brindar soluciones profesionales asociadas a la asignatura. Ahora voy a continuar con la siguiente información que corresponde a la sustentación de nuestra primera actividad, el mapa conceptual de las asignaturas que veremos en el transcurso de nuestra formación. Como primero tendremos la física eléctrica y magnética. Primer tema que abordaremos es la electrostática. Vamos a tener la electricidad, que es un fenómeno producido por interacción de movimientos de cargas positivas y negativas. Vamos a tener campos eléctricos y potencial eléctrico. Vamos a verificar la ley de la conservación de la carga, las magnitudes vectoriales, la conservación de la carga eléctrica, esta la cual no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un sistema a otro. Continuaremos con los campos eléctricos y potencial eléctricos. Para ello verificaremos la fuerza entre las cargas eléctricas. Cargas iguales repelen campos eléctricos uniformes, la misma intensidad, dirección y sentido en todos los puntos de espacio. Aplicaciones de la electrostática, perdón. Como siguiente unidad, verificaremos la carga eléctrica en movimiento, lo que es el tema de corriente eléctrica, resistencia eléctrica, circuitos de electrones y cómo se producen, fuentes de voltajes, pilas, baterías, medidas de corriente y de voltaje, lo que es el voltaje, los amperios y los ohmios. Corriente continua, flujo de electrones de la corriente continua en una dirección, sí, corriente alterna, que es el flujo de electrones de forma bidireccional, oscilando entre polos positivos y negativos. Continuaremos con la electricidad. La electricidad, que es la naturaleza de los átomos, protones y electrones, el transporte de la electricidad, las leyes de Watt y de Ohm, los procesos productivos de la electricidad, rutas de la electricidad, movimientos de electrones a través de un material de conducción. Y verificaremos lo que es la parte de motores monofásicos y trifásicos. Posterior, continuaremos con los circuitos eléctricos. El conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica. Lo que son los circuitos en serie, los circuitos paralelos, circuitos mixtos, circuitos domésticos residenciales, circuitos domésticos, perdón, circuitos industriales, dispositivos eléctricos de control y de protección que aplican para estos circuitos y los aparatos que tenemos para medir las diferentes magnitudes en estos circuitos. Continuaremos abordando el tema del magnetismo y el electromagnetismo. El magnetismo, que es el fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. El campo magnético, campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de carga eléctrica.
La inducción electromagnética, movimiento relativo entre el material conductor y el campo magnético variable, y el flujo electromagnético. Procederemos con la cuantización de la materia y la energía, lo que es cómo los átomos absorben la energía en pequeñas porciones o cuantos. La síntesis de Maxwell y la teoría cuántica, el espectro de emisión y absorción de gases, el origen de la física relativa. Y terminaremos nuestra unidad con lo que es el tema de la física moderna, la teoría de la relatividad y la física cuántica, las nuevas tecnologías, nuevos materiales, láseres, fibras ópticas, superconductores, el postulado de la relatividad, cosmología, origen de la evolución del universo. Y para terminar, la física nuclear. En sí, esta sería la temática de nuestra unidad curricular. En este momento procedo a hacer mi argumentación de la infografía con respecto al tema específico que elegí, que fueron los circuitos eléctricos. Entonces, tenemos que un circuito eléctrico es un conjunto de componentes conectados entre sí que permiten transportar y usar la energía con el fin de transformarla para un aprovechamiento en diversas aplicaciones. La energía en los circuitos. La energía en los circuitos consiste en el flujo de los electrones entre dos puntos. La electricidad viaja desde la fuente de alimentación hasta las resistencias, piezas que emiten el flujo de electrones en su interior y por ende el paso de la corriente eléctrica. Otro componente es la resistencia interna. Su medición se realiza en ohmios. Significa la cantidad de ohmios por cada voltio que el instrumento agrega al circuito. Es uno de los parámetros que indica qué capacidad de una batería, perdón, la capacidad de una batería para transportar la corriente. Continuaremos con lo que es el tema de las fuentes de voltaje, que son los dispositivos que suministran voltaje o fuerza electromotriz. Asimismo, pueden estabilizar el circuito eléctrico mediante la correcta aplicación de cálculos de voltaje, corriente y resistencia. Verificaremos las leyes de Kirchhoff. La primera ley de nodos se aplica a la carga que entra y sale en la unión de cada nodo. Es una conexión, es la conexión entre uno o más cables. La corriente es un flujo de carga y la carga se conserva. Por lo tanto, cualquier carga que entre en el nodo debe salir. La segunda ley, la ley de los lazos o ley de circuitos. Esta establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. Continuaremos con el tema de circuitos en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Todos los componentes comparten la misma corriente eléctrica en este tipo de circuito. Los componentes están conectados uno detrás de otro de tal manera que la corriente eléctrica fluye a través de cada componente en orden. Continuaremos con un circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo, en los circuitos en paralelo, cada componente tiene su propia corriente eléctrica. En un circuito en el que todos los componentes están conectados de tal manera que cada componente tiene su propio camino para la corriente eléctrica. Y los circuitos mixtos. Estos circuitos son los que contienen tanto conexiones en serie como en paralelo. Un circuito mixto eléctrico es un complejo resultante de dos alineaciones de circuitos en serie o paralelo, valga la redundancia, conforman este tipo de elemento. Bueno, continuaremos con lo que son los circuitos domésticos e industriales. Los circuitos domésticos son los receptores o aparatos eléctricos que tenemos, pues básicamente en nuestros domicilios, en nuestras residencias. Pueden ser como las estufas, pueden ser como los radios, los televisores,
todos aquellos aparatos electrodomésticos poseen circuitos domésticos. Y en cuanto a los circuitos industriales, digamos que ya son los circuitos que comprenden a máquinas eléctricas de gran capacidad que tienen una distribución más compleja y los hacen más robustos, pero pues igual funcionan con, digamos, la forma básica de la estructura de los circuitos. Aparatos de medida. Este tema corresponde o se trata de elementos que nos ayudan a trabajar en la revisión de las viviendas y locales, además de conseguir una mayor precisión y seguridad. Los dispositivos de medición eléctrica son usados para medir y cuantificar los diferentes componentes de las instalaciones eléctricas. Entre los más conocidos encontramos el voltímetro, el amperímetro, el ómetro o el multímetro, algo ya más robusto, el osciloscopio y demás. Las máquinas eléctricas. Una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar cualquier tipo de energía en energía eléctrica o viceversa, incluyendo aquellas máquinas que transforman la electricidad en la misma forma de energía, pero con una presentación distinta más conveniente a su transformación o utilización. Podemos calificar las máquinas eléctricas que se dividen en tres grandes grupos: los generadores, los motores y los transformadores. Continuaremos con los dispositivos eléctricos. Desde los grandes electrodomésticos como neveras, lavadoras o televisores, pasando por las consolas de juegos o las herramientas eléctricas, hasta los teléfonos móviles, smartphones o tablets que usamos de forma recurrente, todos ellos son aparatos eléctricos y electrónicos. Dispositivos de control y de protección. Tendremos estos dos dispositivos que se encargan, primero, un equipo de control es un grupo de elementos que se encargan de conectar y desconectar los circuitos eléctricos por medio de pulsadores y conductores para ejercer una acción eh, de aparato determinado. Y los dispositivos de protección son los que protegen, valga la redundancia, a la instalación y al equipo y evitan que lesiones o daños a las personas que los manipulan o que se encuentran en las proximidades de estos. Los dispositivos de protección para los circuitos eléctricos garantizan la imposibilidad de que la intensidad alta pueda fluir en condiciones defectuosas. Técnica de los circuitos. Aquí verificaremos cómo es para realizar el correcto montaje de circuitos tanto eléctricos como electrónicos. Las técnicas y los procesos para el montaje de circuitos electrónicos suponen un conjunto de tareas ordenadas a lograr un perfecto ensamblaje y funcionamiento del circuito. Para ello es indispensable conocer a la perfección las técnicas de manipulación, inserción y soldadura de circuitos electrónicos. Por el momento terminamos con la sustentación de la infografía. Ahora procederemos a realizar un ejemplo práctico desde un aplicativo que nos va a permitir entender el tema de la ley de Ohm. Yo realicé un experimento físico, el cual les dejaré el video en la parte superior derecha de este otro video que estamos realizando y aprovechando pues para que se puedan entender más los conceptos, realizaré un ejercicio con respecto a la ley de Ohm y utilizando las herramientas de Internet, procederemos a realizar más entendible lo que pasa en este tipo de circuitos.
Entonces, vamos a tener que la ley de Ohm nos indica que la intensidad es igual a el voltaje por la resistencia, sobre la resistencia, perdón. Entonces, para nuestro ejemplo del experimento práctico que vuelvo y les indico, aparece en el video en la parte superior derecha de este, tendremos que vamos a manejar, vamos a manejar el siguiente circuito. Tendremos un circuito con una alimentación de 120 voltios, lo cual nos quiere decir que vamos a tener un voltaje igual a 120 voltios. Y vamos a tener una resistencia, la cual va a estar dada por este bombillo. Este bombillo nos va a generar una resistencia de 100 ohmios. Una resistencia de 100 ohmios. Entonces, teniendo presente nuestra ley de Ohm, vamos a realizar la ecuación donde nuestra intensidad va a ser igual a los 120 voltios sobre nuestros 100 ohmios de la resistencia del bombillo, y esto nos dará un resultado de 1.40 amperios. Para nuestro ejercicio interactivo lo realizaremos de esta manera. Como pueden apreciar, tenemos una fuente de 120 voltios, tenemos un interruptor, tenemos un bombillo que nos está generando una resistencia de 100 ohmios. Lo conectamos y aquí podremos observar en este momento este circuito nos está arrojando una corriente de 120 amperios. 120 amperios. Aquí puede diferir por de pronto la resistividad que nos pueda generar el cable conductor del circuito. Ahora bien, en este ejercicio práctico vamos a adicionarle a este circuito una resistencia. Si ustedes se dan cuenta acá, este bombillo nos está generando cierta luminosidad. Ahora vamos a instalar una resistencia adicional de 60 ohmios para este circuito. Y aquí verificaremos qué sucede. En este momento, como se pudieron observar, la intensidad lumínica disminuyó a raíz de que tenemos una resistencia adicional, y esta resistencia adicional nos genera un flujo de corriente menor. Entonces vamos a hacer este cálculo teniendo en cuenta que le sumamos a este circuito en serie, le sumamos una resistencia de 60 ohmios. Procederemos a hacer nuevamente el cálculo. Tendremos que la intensidad va a ser igual a 60 más 100, tendremos 160. Entonces, conservamos los 120 voltios de nuestra fuente y los vamos a dividir en 160 ohmios, que es nuestra nueva resistencia,
lo cual nos dará un resultado de 0,75 amperios. Amperios. Y vamos a verlo aquí en nuestro ejercicio interactivo y podremos observar que la corriente del circuito varió al instalar esta resistencia. Como pudieron observar, en el ejercicio, en el experimento práctico que realicé, es algo muy sencillo, pero se puede observar cómo se aplica la ley de Ohm desde un circuito básico hasta todos los grandes equipos industriales, nuestros equipos domésticos, todo lo que los aparatos que consuman electricidad y que tengan un circuito, este sería su funcionamiento inicial básico hasta ya cálculos más complejos. No siendo nada más para este video, procederé a relacionarles nuestras fuentes bibliográficas que nos sirvieron como medio de consulta para realizar el siguiente video. Muchas gracias. Espero que el contenido del video sea de agrado y pueda ser de provecho para todos en general. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.